A Pedro Sánchez ya no le cree nadie. Hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos políticos le han tratado de mentiroso. ¿Por qué será? Quizá porque prometió que nunca pactaría con Podemos y ahora gobierna en coalición con este partido. Quizá porque prometió que nunca pactaría con Bildu y le hizo concesiones a cambio de su apoyo parlamentario. Tal vez porque prometió que jamás concedería el indulto a los sediciosos y resulta que los condenados están ya en la calle gracias a la medida de gracia que les ha concedido. Esta misma mañana, en el Congreso, Pedro Sánchez ha prometido que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Se pueden imaginar, todos los grupos le han tratado de mentiroso y hasta el propio Gabriel Rufián se ha reído de él poniendo en duda sus palabras. La verdad es que, ¿por qué será que no cree nadie a Pedro Sánchez? ¿Por todas las mentiras que ya nos ha contado? ¿O además porque ayer se reunió con el presidente de la Generalitat y Pere Aragonès al acabar la reunión dijo que habían pactado toda una serie de cuestiones que posteriormente serán sometidas a votación entre los catalanes? ¿Es su manera de decir que temas como la autodeterminación o el propio referéndum de autodeterminación o la amnistía están sobre la mesa de esa negociación? ¿Se acuerdan ustedes de aquello de que nos merecemos un gobierno que no nos mienta? Pues eso. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y sintonizar con nosotros desde otro cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Por cierto, que si nos envían a este mismo número un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que se pueden descargar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descargarse la aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más posibilidades de encontrar la manera de reunirse con nosotros todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. También gracias por estar con nosotros y también nos acompaña don César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular que se puede utilizar en el hogar y que está dando unos resultados extraordinarios. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida a miles de personas, pero muy especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin causar efectos secundarios, ya que es física y no química. Así que si usted lo desea, puede llamar ahora mismo al 900-730-122 a explicar su caso y ellos le contarán de qué manera la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Verá cómo se sorprenderá.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana en el Congreso a petición propia para justificar el indulto que ha concedido a los sediciosos del separatismo de Cataluña. Sánchez ha insistido en que la medida de gracia es una manera de promover la concordia y pasar página de lo que insiste en llamar castigo para referirse a la sentencia judicial. En opinión de Sánchez, la ley no vale para resolver lo que él llama conflicto político en Cataluña. El Ejecutivo, en consecuencia, cree que los indultos son una primera respuesta a la grave crisis social y política que se vive en Cataluña y, por extensión, también en nuestro país, en España, desde hace ya varios años, demasiados años, y va a actuar en todos los frentes para intentar superarla, para intentar repararla. Estamos en el imperio de la ley, señorías. La ley será aplicada siempre que sea necesario. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Pero la vía judicial es evidente que no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña, y los responsables políticos no debemos hacer descansar en los tribunales nuestra propia responsabilidad política. A pesar de estas concesiones al separatismo, Pedro Sánchez ha pretendido demostrar firmeza al asegurar que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y, posteriormente, los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha asegurado que su formación ha recurrido ante el Tribunal Supremo el indulto a los golpistas en representación, ha dicho, de los millones de españoles afectados por el atropello democrático. Ha acusado a Sánchez de arrodillarse ante los separatistas. Hemos recurrido al Tribunal Supremo la concesión de estos indultos, como partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático, y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o en los servicios públicos. ¡Basta ya! ¿Tan elevado concepto tiene de su persona para dinamitar 4 décadas de concordia y de progreso? Se cree más importante que España, pero no lo es. No pasará de un pie de página en la historia democrática, de un desafortunado paréntesis que duró poco. Ha preferido vivir de rodillas al independentismo antes que defender de pie la Constitución. Y con esta decisión se convierte usted en parte del problema y en una de las cabezas de la agenda soberanista. Hoy ha dicho aquí una verdad, para variar. No se puede empezar de cero, pero sí de nuevo. Ya le digo que cuando gobernemos se cumplirán todas las penas impuestas por nuestra justicia independiente. Y Santiago Abascal, desde Vox, ha invitado al Partido Popular a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Para Abascal, los indultos son una amnistía encubierta y, en su opinión, habría que suspender la autonomía de Cataluña. Desde Vox llamaremos a todos los españoles, de cualquier origen o condición, hayan votado lo que hayan votado, que ya saben que es hora de empezar la gran tarea de reconstruir todo lo que ustedes han destruido durante estos 2 años de nefasto gobierno. Tenemos comunicación con nuestro analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted? ¿Cree que llegados a este punto y tras estos indultos habría llegado el momento realmente de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez? No creo que sea el momento idóneo para presentar una moción de censura. Evidentemente a Vox es algo que le puede favorecer por su manera o por su actuar político, ¿no? Siempre más duro de lo que puede ser el Partido Popular. Sin embargo, una segunda moción de censura en la que obviamente sabemos que saldría igualmente beneficiado Pedro Sánchez o volvería a salir ganador, podría reforzar su imagen, que no olvidemos que para gran parte del electorado español todavía sigue siendo una imagen fuerte. Si atendemos a las últimas encuestas que se van publicando, sigue oscilando entre 100 y 120 diputados, lo cual no es una caída tan espectacular como se podría pensar o debería tener a raíz de las políticas y las decisiones que está tomando para el pueblo español. ¿No resulta paradójico que sea el propio Gobierno de la Nación el que esté promoviendo esta impunidad hacia aquellos que, en fin, que han tratado de dar un golpe de Estado?
Bueno, no resulta paradójico teniendo en cuenta que tenemos un presidente del gobierno que obviamente tiene un ideario que es de todo menos españolista, ¿no? Y con unas intenciones, como hemos dicho muchas veces, no solo de mantenerse en Moncloa, sino de cambio de régimen. Si tuviéramos otro tipo de presidente con una ideología o con una forma de actuar más congruente con lo que requiere el devenir democrático de España, sí estaríamos hablando de algo paradójico. De todas maneras, Pedro Sánchez, en este sentido, pues ya sabemos cómo actúa desde el momento que no solo que llegó a Moncloa, sino que se presentó a las elecciones, como usted bien ha recordado al principio, ¿no? Un presidente o un actual presidente que prometió en su momento que jamás pactaría con Bildu y ha hecho las mayores concesiones que un gobierno le ha podido hacer en la historia democrática de España, un gobierno que prometió que jamás pondría el futuro de España en manos de un gobierno o de unos intereses separatistas o independentistas, como es el caso de Cataluña, y lo ha hecho un gobierno que decía que jamás, un presidente de gobierno que jamás indultaría a unos políticos presos, no a unos presos políticos, y vemos cómo está haciendo todo lo contrario. De Pedro Sánchez podemos esperar de todo menos algo bueno, ¿no? A mí en este sentido me recuerda al título de un libro de un buen compañero de trabajo. Estamos en las antípodas ideológicas, pero un gran profesional como es Xavi Domínguez, cuyo libro se llama Mienta, pero no engañe, ¿no? Vemos como Pedro Sánchez dice esta mañana que en Cataluña existe un problema, un problema político y que la ley no sirve para resolverlo. Bueno, hasta cierto punto la ley no sirve para resolver como tal el problema político. El problema es que en Cataluña existe un problema legal, con un origen político y con unas consecuencias políticos, sociales, económicas y legales, ¿no? El origen lo encontramos en unas malas decisiones políticas, principalmente a través o sobre todo a raíz de la restauración democrática española, donde vemos que por mantenerse en el gobierno, los dos partidos grandes hasta ahora que ha habido, que han sido el PP y el PSOE, han hecho multitud de concesiones a los gobiernos, en un principio regionalistas, ahora ya independentistas, sin tener en cuenta la sensibilidad de la mitad de habitantes de esos territorios y que sí ha sido aprovechada por estos gobiernos regionalistas que poco a poco han ido generando una identidad totalmente diferente y totalmente confrontada a la identidad española. Eso nos ha traído obviamente problemas legales a los que ahora y con unas consecuencias políticas, sociales a los que ahora hay que enfrentarse, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno catalán, colaborando con el gobierno español, se está saltando la legalidad. Estamos viendo cómo hay una sociedad en Cataluña totalmente dividida. Y al final, pues sí tiene que haber una solución, por un lado legal, aferrándonos a la ley, y por otro lado política. No olvidemos que la política es el conjunto de decisiones que se toma para el devenir democrático de un país, ¿no? En este caso, España. Y por otro lado, la ley es el conjunto de normas que debe regir ese camino que la política ha de seguir, ¿no? Estableciendo unos límites. Entonces, primero aferrémonos a la ley, cumplamos la ley y después, por supuesto, lleguemos a una negociación. Pero una negociación real, no una negociación que más que una mesa de colaboración para llegar a una solución basada en valores y no en intereses, sea una mesa simplemente para firmar fechas de cuándo se va a dar el siguiente paso. A mí me recuerda mucho a los acuerdos de Camp David, ¿no? Del 78. Recordemos aquel enfrentamiento entre Israel y Egipto, primero con la guerra de los 6 días en el 67 y luego con el Yom Kippur en el 73, cómo parecían irreconciliables o que se pudiese llegar a una solución por el territorio, sobre todo por la península del Sinaí, que Israel le había tomado a Egipto. Vemos cómo consiguieron, basándose en valores, ¿no? Uno pretendía mantener soberanía, en el caso de Egipto, y en el caso de Israel quería mantener seguridad. Vemos cómo consiguieron, dejando los intereses de lado y ciñéndose en valores, llegar a un acuerdo en 1978. Yo creo que en el caso de Cataluña se puede hacer y es necesario, porque además hay muchos independentistas catalanes que no están totalmente de acuerdo con la hoja de ruta radical de algunos partidos independentistas, y también hay españoles que tampoco están de acuerdo con el ideario españolista que se marca o que marca la oposición al gobierno central en este momento. Entonces, una negociación también es parte de la solución al problema.
¿Estas concesiones que le hace Sánchez al separatismo obedecen a algún ideario político, a algún modelo de sociedad, o son simplemente el pago que él está haciendo a otros grupos para garantizarse ese apoyo parlamentario que le permita seguir en el poder? Pues es un poco de ambas. Por un lado es el pago para poder mantenerse en el poder, como estamos viendo desde que llegó al gobierno y haciendo además todo lo contrario de lo que dice. Y por otro lado yo sigo diciendo, no deberíamos centrarnos tanto en la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa 2 años más. Deberíamos centrarnos en el cambio de régimen al que nos están abocando y a la división identitaria ya no solo en Cataluña, sino, como vemos, y por lo que digo de las encuestas, en gran parte del territorio español, que sigue pensando que Pedro Sánchez es un buen presidente del gobierno. Estos indultos, esta actuación que ha tenido con Cataluña, para mí además deja muy claro ese cambio de régimen por otro motivo: la humillación al rey. Un rey que en 2017 salió a ponerse del lado de la unidad y la permanencia de España, del lado de los catalanes que estaban siendo agraviados por parte y asaltados por parte de un gobierno, y que vemos cómo ahora es obligado, literalmente, y humillado a firmar, a refrendar, entre comillas, estos indultos, ¿no? Creo que eso es un golpe contra la monarquía como símbolo de unidad, ¿no?, del Estado, y que pretende, obviamente, cambiar el régimen. ¿Y usted cree que este presidente nos va a seguir mintiendo constantemente a pesar de que ya se le ha desenmascarado en multitud de ocasiones? ¿Realmente un político puede basar absolutamente toda su política en mentira y quedar así, impune? Estamos viendo cómo sí puede basar su política en mentira. Pero estamos viendo cómo sí basa su política en mentira porque tiene un apoyo dentro del arco parlamentario que le permite decir una cosa y luego hacer totalmente la contraria. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que lamentablemente no creen en la unidad de España, no creen en iba a decir nacionalismo español, pero el españolismo no es como tal un nacionalismo, es un patriotismo, ¿no? Hay gran diferencia entre un término y otro. Y si puede tener consecuencias legales, pues eso es algo que a mí se me escapa, a mi entender como comunicólogo. Supongo que cuando deje Moncloa en algún momento existirán algunos caminos para poder llevarlo y sentarlo ante la justicia, ¿no? Y eso es, pues, por lo menos a nivel personal, y no es lo que atañe en este momento, pero sí es lo que me gustaría que ocurriera. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, un saludo a todos, cuídense mucho. Un saludo, muy buenas noches. Don César, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, esta afirmación que hemos tenido que soportar esta mañana de Pedro Sánchez diciendo que no iba a haber indulto, que no iba a haber referéndum, perdón, y que lo daba por seguro, pues hombre, es que por desgracia ya sabemos todos la validez que tiene la palabra de Pedro Sánchez. Yo creo que con el dinero del Monopoly se pueden hacer más cosas que con la palabra de Pedro Sánchez, ¿no? Es mucho más aceptado como medio de pago, ¿no? Pedro Sánchez es una persona que no tiene palabra, está clarísimo, pero parece ser que tampoco tiene vergüenza y mucho menos tiene memoria, porque si no nos explica todo lo que está haciendo, ¿no? El problema es que por primera vez en 40 años de democracia tenemos un gobierno que es socio de delincuentes. Esto no había ocurrido nunca. Y hemos visto muchas cosas difíciles de aceptar, incluso en la relación de los diferentes gobiernos centrales con los partidos nacionalistas de dos partes muy concretas de España, como son País Vasco y Cataluña. Es cierto que en épocas anteriores quizá el nacionalismo no estaba en esa posición ultramontana como está hoy en día, y eso también facilitaba mucho el acuerdo con ellos, pero no es menos cierto que el nacionalismo es una ideología que hay que combatir, y combatir no es prohibir, combatir es hacer ver a las personas lo putrefacto de esa ideología, porque con la falsa excusa de proteger lo que consideran propio, en realidad lo que hacen es excluir lo que ellos mismos decretan como extraño, que es muy distinto. Y en Cataluña, y en País Vasco, o en Galicia, o en Baleares, o en Valencia, hay millones de personas que no hablan la lengua regional y que son hispanohablantes, por ejemplo, y que se sienten españoles y que quieren seguir siendo parte de España, y son la inmensa mayoría. El problema es que se ha dedicado muchísimo dinero, medios, presupuesto, a falsear la historia, a comprar voluntades, y cuando todo eso no ha sido necesario, no ha sido suficiente,
pues incluso a amenazar, a excluir y a obligar a la gente a que se vayan a otras partes de España, porque ciertamente defender la unidad nacional o ser hispanohablante en muchas partes de España es complicarte la vida a cada segundo. Y muchas personas de Cataluña, de País Vasco sobre todo, se han tenido que ir. Aquí en Madrid tenemos muchas personas que vienen de esas partes de España y te lo dicen. Yo cuando hablo con ellas, incluso al principio de estar aquí en Madrid, hasta se sorprenden de ver una bandera de España ondeando en cualquier sitio. Y te lo dicen, personas que son oriundas, que han vivido en Cataluña toda su vida, que a lo mejor sí, han venido a Madrid esporádicamente y tal, pero cuando viven aquí y se mueven por Madrid y se dan cuenta incluso de la de veces que ven la bandera de España, o también yo he conocido personas de Cataluña que no se sienten independentistas, ni son independentistas por supuesto, que cuando, estando aquí en Madrid, cuando se cruzaban con un coche patrulla de la Guardia Civil, hasta se emocionaban. Decía, mira, un coche patrulla de la Guardia Civil, mira, mira. Yo, sí, se ve muy a menudo. Sí, ¿no? es normal. Es lo normal. Claro, efectivamente. Entonces, y esta persona en una ocasión me decía, yo es que en Barcelona solo puedo ver a la Guardia Civil si voy al aeropuerto del Prat o si voy al puerto de Barcelona y por casualidad pasa alguna de las lanchas o de las embarcaciones de vigilancia que tiene la Guardia Civil y nada más. Por tanto, el hostigamiento que hay del nacionalismo, eso es lo que hay que combatir. Y que los nacionalistas encima se pretendan presentar como víctimas y como perseguidos y como oprimidos por un país, según ellos, que es totalitario, opresor, que no reconoce su libertad, como es España, y cuando salen con esas pancartas del Freedom for Catalonia, yo no puedo entender qué país opresor tan raro es España, que a los presuntos oprimidos les deja estar en el poder, les deja manejar presupuesto público, les deja gestionar sus servicios públicos de proximidad, y ellos pagan el que puedan hacer eso, olvidándose de sus obligaciones de gestión de servicios públicos de proximidad para la población en la que viven, y pretenden travestirse de lo que no son, de una nación que no existe, y dilapidan millones de euros para conseguir fines ilegales, injustos e inaceptables. Don Pedro Luis, ¿cómo lo ve? Bueno, yo como pocas veces no voy a estar de acuerdo con Ignacio, a quien aprecio como amigo, ¿no? Porque que la opinión pública o que la mayoría o que, como decía un despreciable comunicador, me perdonan esta mañana, que una pequeñita mayoría de catalanes quería, o sea, esas medidas son irrelevantes para decidir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Cataluña no es una colonia española, nunca lo ha sido. Cataluña nunca ha sido una nación per se, o sea, siempre ha estado inserta dentro de la nación española, ¿ok? Y hablar de nacionalismo catalán, hablar de independentismo es haber perdido la batalla del lenguaje con esta gente. Estos individuos, desde Rovira Vigil, desde Almiral, desde toda esa gente que fundó Esquerra Republicana, son, además de racistas, sediciosos, separatistas. Y no hay otro nombre que darle. Y ante el intento, además evolutivo, ¿no? Porque esto lleva tiempo, de realizar un acto de secesión, lo que hay es que aplicar la fuerza del Estado contra las personas que lideran esos movimientos. Lo demás es retórica barata. Lo demás es buenismo progre. Lo demás es querer dársela de happy flower y querer curar el cáncer aplicando aspirinas. El cáncer no se cura con aspirina. El cáncer se cura con quimioterapia, con radioterapia, con tratamientos duros. Y si no se acomete eso de la manera más inmediata posible, sencillamente España empezará. Va a pasar como en 1810, que un grupetín de mantuanos privilegiados hispanoamericanos del otro lado del Atlántico dijeron, oye, Fernando VII ya no está y entonces mejor como que nosotros nos ocupamos de esto. Y con la separación que nosotros entendemos como independencia de Venezuela, vino la de Colombia, la de Ecuador, la de Perú, la de Bolivia, luego México y luego Cuba y luego las Filipinas, y España quedó reducida territorialmente a lo que es hoy en día. Va a pasar exactamente lo mismo y será Madrid junto con, presumo por lo poco que conozco, Castilla-León como la Galia, ¿verdad? Así como allá quedará Asterix y Obelix
defendiendo lo poco que queda de España, y Cataluña arrastrará a País Vasco, a Galicia, a Valencia, a Baleares y a otras comunidades que verán la oportunidad también de pegarse en ese troceo que es deliberado, que obedece a un proyecto superior, que es destruir la identidad española. Cristiano. Sí, bien, estoy en cierta parte de acuerdo, porque si hay algo en la estrategia nacionalista que siempre se ha repetido y les va bien, y sin embargo parece ser que no sabemos hacerlo bien los demás, es el triunfo en el uso del lenguaje, su torticero uso del lenguaje, porque ya incluso vemos a la ministra portavoz del Gobierno asumiendo el término de exiliados políticos, a los que todos hemos llamado siempre fugados de la justicia, ¿no? Entonces, esto del conflicto catalán, esto lo hemos visto ya en innumerables ocasiones, y los independentistas han conseguido colocar ese mensaje en la opinión pública, porque están ayudados además por sus partidarios en el Congreso de los Diputados. A mí, la verdad es que me intento poner en la piel del votante de Pedro Sánchez, y sinceramente lo que he visto hoy en el Congreso es un ridículo espectacular. Es decir, un Pedro Sánchez que a su electorado, que a las personas que le apoyan y le respetan, les vende unos indultos que a los demás nos cuesta entender. Después de haber hecho esa odisea para conseguir esos indultos, tiene a Gabriel Rufián riéndose de él, riéndose de su palabra, porque cuando hoy ha dicho Pedro Sánchez que no va a haber un referéndum en España, ha salido Rufián a echarle en cara, bueno, usted también vino aquí y dijo que no iba a haber indultos. Es decir, ese ridículo tan grande, tan enorme que está haciendo Pedro Sánchez, si yo, que no soy partidario de Pedro Sánchez y de sus políticas ni de su gestión, me da cierto respeto ver ese ridículo tan impresionante, me pregunto qué estará pensando un votante del Partido Socialista ante tal ridículo monumental. Entonces, a mí me preocupa, porque este señor, aparte de hacer un ridículo tras otro, ya partíamos de Biden recientemente y vamos viendo uno tras otro, ni siquiera tiene muy claro su hoja de ruta, porque ahora mismo nadie podría decir cuál es el final de esto. ¿Quieren pactar un nuevo estatut? Los independentistas han llegado demasiado lejos, han echado demasiado leña al fuego para ahora mismo convencer a la sociedad independentista, ¿no?, a sus votantes, de que con un nuevo estatut habrán logrado cierta independencia. El pacto fiscal, que era el origen de todo esto, como hablábamos otro día en este programa, hombre, creo que esto ya también se les va a quedar corto. Quiero decir, esa hoja de ruta a día de hoy es muy difícil de entender, y por mucho que enarbolemos palabras como concordia, que suena muy bien, que otra vez estamos ahí pervirtiendo el uso del lenguaje, aquí no hay concordia por parte de algunos. Aquí lo que hay es una falta de respeto hacia el Estado de Derecho, hacia la igualdad de los ciudadanos y hacia las normas que nos hemos dado. Y eso es lo que algunos se quieren saltar, que es más, que les preguntas cómo quieren hacer sus fines y no saben explicarlo, porque saben que no existe marco jurídico en nuestra Constitución, en nuestro Estado de Derecho, para poder llevar a cabo sus pretensiones. Entonces, el presidente del Gobierno, que tendría que tener claro esto, es la persona que más claro tenía que tener esto, no lo tiene, y está siguiendo el juego a unas personas que ni siquiera han sabido agradecerle los indultos, que los votantes socialistas, cuando han visto a los presos salir indultados de las cárceles, se han sentido humillados, ofendidos, porque no han visto ni concordia, ni reconducir la situación, ni que vaya a cambiar nada el día de mañana, sino que el independentista va a seguir peleando por lo que quiere, y Pedro Sánchez ha hecho el ridículo, ha vendido unos indultos a precio de nada. A los 2 días, Rufián insultándole, llamándole mentiroso en el Congreso de los Diputados. Esto es, señor Sánchez, mira, si usted tiene una estrategia encima de la mesa, casi prefiero que salga a contarla, porque ahora mismo lo que vemos es un presidente de Gobierno que nos da vergüenza su gestión. Este anuncio de Pedro Sánchez de que nunca habrá un referéndum de autodeterminación se produce apenas unas horas después de que haya mantenido un encuentro con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Una reunión en la que, sin lugar a dudas, se pusieron muchos elementos de negociación sobre la mesa. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? Que una ambulancia tarda entre 10 y 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año. Porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La comparecencia de hoy de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados se produce apenas unas horas después de la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Palacio de la Moncloa. Aprobados ya los indultos a los sediciosos, ambos pactaron el siguiente paso: impulsar una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. Según la portavoz del Gobierno, una reunión que marca el inicio de una nueva etapa en la relación de ambas administraciones mediante diversos acuerdos con la convocatoria de esa llamada mesa de diálogo.
Y asimismo se ha convenido la convocatoria de la mesa de diálogo en torno a la tercera semana del mes de septiembre para retomar ese diálogo, ese punto de encuentro y afrontar todos aquellos elementos que nos permitan superar este conflicto, que nos permitan ir acercando posiciones y, como he dicho al principio, buscando los elementos que nos unen, los elementos que nos pueden hacer profundizar en el bienestar de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras el encuentro, aseguró que este habría servido para constatar la existencia de lo que llaman un conflicto político que se debe resolver mediante acuerdos que sean validados por el voto de los catalanes. Era su manera de hablar de un referéndum de autodeterminación sin dejar de utilizar expresiones como represión del Estado, necesidad de amnistía y existencia de exiliados políticos. Debemos encontrar también, y así lo he planteado al presidente del Gobierno de España, una solución global ante una represión que afecta también a las exiliadas y a los exiliados, a todas las personas que están pendientes de un procedimiento judicial, las que son víctimas de la persecución del Tribunal de Cuentas. Para nosotros, para el Gobierno de Cataluña, la solución global a esta situación de represión es la amnistía. Y también debemos encontrar la fórmula de satisfacer la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña de decidir democráticamente cuál debe ser el futuro político del país. Y para nosotros, esta salida, esta propuesta, esta solución es la autodeterminación. Que Pedro Sánchez asegure que jamás habrá un referéndum de autodeterminación parece, Cristiano, un poco contradictorio, ¿no?, tras escuchar a Aragonès. Sí, la verdad es que, bueno, al principio de su intervención parece que esa hoja de ruta lo que invita es a votar un nuevo Estatut de Cataluña, porque habla de acuerdos validados por los catalanes. Pues bueno, si hay un acuerdo de un nuevo Estatut, pues los catalanes tendrán que votarlo, y eso sí que podría ocurrir. Pero es verdad que cuando ves el final de la intervención y habla ya de la autodeterminación, uno ve que va a ser imposible llegar a ese acuerdo. No, vamos, ni siquiera creo que la solución sea un nuevo Estatut, pero si fuera esa solución la que tiene en mente Pedro Sánchez, los independentistas no podrán llevar ese acuerdo por un motivo principal, porque los independentistas están enfrentados entre ellos. Y si Esquerra Republicana comprara eso como una solución, el señor Puigdemont levantaría el teléfono desde Waterloo y diría que bajo ningún concepto se va a solucionar por esa vía porque hace falta un referéndum de autodeterminación, que bien se ha explicado aquí anteriormente, como no es una excolonia, esto no entra dentro de las reglas del juego en nuestro país. Es decir, esta mesa del diálogo, que por cierto, ninguna urgencia, ninguna prisa, vayamos a tener todos unas vacaciones tranquilas porque la vamos a dejar para después de la diada del mes de septiembre. Yo casi lo prefiero porque estos señores ya empiezan a cansar y así que si nos van a dejar julio y agosto tranquilos hasta su mesa del diálogo en septiembre, oiga, váyanse ustedes de vacaciones porque para la gestión que hacen y los problemas que crean, prefiero que se vayan a la playa. Pero ahora, eso sí, el otoño puede ser movidito, ¿eh? El otoño está calentito. El 11 de setembre, Diada Nacional de Cataluña, el 1 de octubre, aniversario del golpe de Estado, la mesa de diálogo. Mesa del diálogo. Vamos a tener empacho de nacionalismo. Efectivamente, como llevamos teniendo desde hace muchos años y los que más lo están sufriendo son los propios ciudadanos de Cataluña, que ven a un gobierno en la Generalitat que no se preocupa de los problemas de los catalanes, que no se preocupa por gestionar, que ha sabido hundir la economía, y es verdad que ha venido una crisis sanitaria, pero no ha sabido hacer nada para hablar de los problemas de verdad, y sin embargo siguen con una hoja de ruta de una república ficticia sin dar prioridad a los problemas de los catalanes. Y vamos a tener un otoño, pues como hemos tenido los últimos años. A mí lo que me preocupa es que el presidente del gobierno, la persona que más claro tendría que tener la hoja de ruta que quiere llevar, ya que está dispuesto a tender la mano y a dialogar con quienes han cometido delitos, no tenga claro el camino que quiere realizar, porque sinceramente los independentistas sí tienen claro a dónde quieren llegar, y sin embargo Pedro Sánchez quiere dar muestras de querer conseguir algo y le ridiculizan una y otra vez, y el ridículo ya de Pedro Sánchez empieza a calar en sus votantes, y eso va a ser el fin de la estrategia independentista y de la estrategia del Partido Socialista, cuando Pedro Sánchez ya no sea capaz ni de engañar a sus propios votantes. Pero Luis. Bueno, es que, Cristiano, no es por nada, pero quítate de la boca la palabra independentista. O sea, vamos a empezar nosotros, son sediciosos, son secesionistas, son rebeldes, son lo que sea menos independentistas, ¿ok? Haciendo analogías, ¿no?
Andrés Manuel López Obrador, que es un individuo bastante despreciable, agarra y le dice al rey de España que tienen que pedir perdón por lo que... mire, imbécil, México no existía hasta que llegó Cortés, ¿ok? De ahí adelante es que podemos, hasta que llegó un español, tú eres nieto de un español. Entonces, ¿por qué yo digo este tipo de cosas? Porque esas son las cosas que parecen habérsele olvidado a los españoles. Y en el estar tras el día a día, nos hemos olvidado de lo importante y entonces andamos siempre pendientes de lo urgente. Esto que está haciendo Sánchez, que lo describe bien Cristiano, de que vamos a esperar que para el otoño, que no sea en el verano, esto el gobierno chavista lo tenía perfectamente medido. O sea, todo lo malo llegaba en octubre porque en octubre empezaba la temporada de béisbol en Venezuela. No, en serio, y duraba hasta febrero, hasta principios de febrero, pero entonces ya después venía carnavales. Y tú le podías decir a cualquier venezolano el viernes antes de carnavales, mañana tumbamos a Chávez, y te decía, no, ya yo tengo la cava con la cerveza en la nevera, yo mañana bajo a la playa. Entonces, ¿qué pasa? Que es de cachondeo y es para reírse, pero el problema es que no somos tan distintos. Y entonces estos tienen medidos los tiempos. Y este problema es que otra parte de este problema es que mientras va pasando el tiempo, más se va agravando el problema en Cataluña. Fíjese bien, Pedro, tiene usted toda la razón. ¿Cuál es el momento que ha escogido Pedro Sánchez para conceder los indultos a los sediciosos? Justamente en puertas del verano, de las vacaciones veraniegas, acompañándolo del anuncio de que pueden ustedes quitarse las mascarillas, van avanzando las vacunaciones, disfruten del verano y a la vuelta ya veremos de qué se acuerdan. Esto, lo más preocupante es que esto tanto tiempo más pasa, tanto tiempo más se agrava, tanto más difícil es de resolver. Y entonces cuando uno dice, bueno, esto se tiene que arreglar con medidas extremas, entonces, dictadura, franquista, facha. No, sencillamente, miren, si todos los catalanes votasen que quieren ser independientes, es como que tú le digas a la gente en Sudáfrica, en la época del apartheid, voten para que los negros se monten en los autobuses, y todos votan que no, porque es a lo que están acostumbrados. ¿Eso está bien? No. O sea, no todo lo que salga de las urnas es correcto por salir de las urnas. Sí, la democracia es un mecanismo de resolución de conflictos, pero esa es una decisión que tú no la puedes poner. O sea, tú no le puedes decir a una parte de España, quieres separarte de España sin consultarle al resto de España. Eso es a lo que quieren llevarnos los secesionistas. Eso era lo que quería el general Lee en Gettysburg. Y eso es lo que le está dando Sánchez. Él quería ganar en Gettysburg. ¿Para qué? Para obligar al gobierno de los Estados Unidos a sentarse a esa palabra que le encanta a los progres que están en todos los platós de televisión de la mañana, a negociar. Pero es que negociar está bien si tú sabes qué puedes y qué no puedes y no debes negociar. General Lee quería ganar en Gettysburg, ¿para qué? Para que a través de una negociación le dieran una legitimidad de la cual carecen. Y eso es lo que busca esta gente, eso es lo que quiere el señor Pere Aragonés, que de paso creo que es el mono que menos pinta en todo eso, porque sus verdaderos jefes o están en Waterloo o está en el discurso que dio esta mañana o ayer el señor Junqueras, hablando nuevamente de represión, de que le van a quitar la casa a sus hijos después de que se robó un montón de dinero que no fue a parar ni a la sanidad pública, que no fue a parar a la seguridad de las calles de Cataluña, que fue a parar a pagarle a unos delincuentes que lanzan bombas molotov, que queman contenedores. A eso es a lo que va el dinero que le roban a los catalanes. César. Pues es curioso, ¿no?, ver esta mañana lo que ha ocurrido en el Congreso también en relación a las medidas que ha planteado o las propuestas que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez con las que ha planteado Pablo Casado en su discurso.
un discurso donde no ha podido ser más certero en el diagnóstico, donde ha recordado las muchas miserias de Pedro Sánchez, sus muchas mentiras y cómo ha llevado al Gobierno de España a una deriva absolutamente inaceptable de rendición ante golpistas y delincuentes. Y frente a esos planes de Pedro Sánchez de una mesa de diálogo, que eso es ya aceptar otra más de las reivindicaciones esquizoides de los golpistas y de los delincuentes, pues Pablo Casado, yo le he escuchado las medidas que él adoptará cuando llegue al Gobierno, cosa que según las encuestas va a ocurrir en cuanto Sánchez convoque elecciones. Por ejemplo, recuperar la presencia del Estado en Cataluña, reformar el Código Penal en lo referido al delito de sedición y de rebelión, y también penalizar legalmente la convocatoria ilegal de referéndums, endureciendo las leyes, garantizar la libertad de elección de lengua en toda España, tanto en la enseñanza como en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, y que los ciudadanos puedan elegir en qué idioma quieren estudiar o en qué idioma quieren relacionarse con la Administración, y si es el español, pues que eso se cumpla. Una recuperación económica para Cataluña, porque es una región de España especialmente devastada y arruinada, primero por el golpismo y después por la pandemia y la mala gestión de la pandemia que han hecho los golpistas en el Gobierno regional, porque están más preocupados en conseguir sus ensoñaciones y su independencia que en gestionar adecuadamente los servicios públicos para los ciudadanos españoles que viven en esa parte de nuestro país. Y por último también una medida que yo creo que es muy acertada: prohibir por ley los indultos para los delitos de sedición, rebelión y contra la Constitución. Reformar las leyes del indulto para evitar que se puedan volver a conceder. Ese paquete de medidas que ha esbozado Pablo Casado yo creo que es lo mollar de lo que ha sucedido hoy en el Congreso en cuanto a la contestación o la réplica a Pedro Sánchez. Otros están dándole otra vez a la, en fin, a la bolita de lana, como si fuéramos gatitos para que jugásemos con ella, de si hay que presentar o no hay que presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez cuando los números no dan. Y por más que vote a favor el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, si es que esta vez a Inés Arrimadas le da por estar en contra de Pedro Sánchez, aún así los números no salen. Por tanto, es absurdo plantear esas derivas de mociones de censura, y lo sensato, en mi opinión, es plantear un programa de gobierno alternativo a Pedro Sánchez que plante cara al golpismo y a los delincuentes que hay, a la clase política delincuente que hay en Cataluña, como ha hecho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La verdad es que cuando escucho a Pedro Luis o te escucho hablar, César, a ver, lo de plantar cara, básicamente, o sea, no hace falta hablar de medidas extremas. Yo creo que medidas extremas no son necesarias. Aquí lo que se necesita es que se cumpla el Estado de Derecho, se cumplan las normas, que se respete al Poder Judicial, que se respete la separación de poderes y que cada uno cumpla con lo que hay. Es decir, si a usted ha cometido un delito y se le han condenado, usted tiene que cumplir y no le vamos a indultar, y usted va a estar en la cárcel el tiempo que le hayan dicho los juzgados, el tiempo que le hayan dicho los jueces. Es decir, que se cumpla el Estado de Derecho es fundamental. No necesitamos nada más, no necesitamos entrar en el juego. ¿Me permites una pregunta, Cristiano? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando un gobierno autonómico golpista no cumple el Estado de Derecho? El Estado tendrá que haber herramientas para pararles. El Estado tiene herramientas dentro de nuestro marco constitucional. No hace falta, para mí eso no son medidas extremas. Para mí las herramientas, es verdad que si debatiéramos, oye, en su día si Rajoy hubiera aplicado el 155 por más tiempo en vez de fijar una fecha de unas elecciones catalanas inminentes como hizo... ¿Que Ciudadanos no quería? Bueno, yo no sé exactamente quién quería o no quería. Yo sé que Pedro Sánchez ese día apoyó el 155, que parece ser que Pedro Sánchez ahora no lo apoya, pero Pedro Sánchez apoyó el 155. Y lo que quiero decir que si Ciudadanos quería elecciones en 3 meses, acuérdate. Bueno, y posiblemente Ciudadanos quisiera elecciones en ese momento porque le interesa electoralmente pues entonces, en ese momento, pero ¿significa eso que yo estoy de acuerdo con que tuvieran que ser así? Ah, vale, porque yo te digo lo que hizo Ciudadanos. Perfecto, es que no sé por qué me sueltas ahora lo que hizo Ciudadanos. Porque Rajoy no actuó solo, actuó por consenso con Ciudadanos. Si quieres debatimos sobre Ciudadanos, eso. Yo debato sobre lo que quieras. Pero ahora mismo estoy debatiendo sobre la situación en Cataluña, sobre un 155 que podía haber sido aplicado de otra manera, y estamos debatiendo sobre la solución que vamos a poner ahí el día de mañana. Y para mí la solución basta con cumplir el marco normativo vigente. Es que no hace falta ir mucho más allá. Es que decir, señores, ustedes han hecho una cosa que no se puede, pues ustedes van a estar en la cárcel tanto tiempo. Y las normas son las que hay. Y ellos, para que aprendan y dejen de ir en esa dirección, tenemos que ser inflexibles. No puede ser que ahora interpretemos la ley de otra manera para seguirles el juego a los independentistas. Yo lo que quiero decir es que aquí se tiene que cumplir la Constitución y las normas que nos hemos dado, y no cambiar ahora, por ejemplo, el Código Penal para manipular y cambiar la tipificación del delito de sedición. No,
El Código Penal es el que es. Y esos señores han cometido un delito. Es que, bueno, eso es lo que quiere el señor Sánchez, cambiar el Código Penal para que el delito de sedición... No, para endurecerlo, ¿se entiende? No, yo estoy hablando de lo que está en la hoja de ruta del Gobierno de España ahora mismo. Claro. Y lo que digo es que hay que cumplir el Estado de Derecho como solución a un problema que han creado los independentistas. Y lo que necesitaría, igual que ha relatado una serie de medidas que ha esbozado el señor Casado, es transparencia sobre lo que quieren hacer, porque aquí, me acuerdo que en el 15M, en todos los movimientos que surgieron, se peleó mucho y desde UPyD en su día peleábamos mucho por una ley de transparencia y que los políticos contestaran preguntas en las ruedas de prensa y dijeran la verdad a los ciudadanos. Ahora mismo hay un nivel de opacidad en las intenciones y en los planes de la clase política vigente que está gobernando nuestro país espectacular, y la sociedad está tragando con esta opacidad. Y a mí me parece tremendamente preocupante que, por ejemplo, tengamos dos versiones distintas de una reunión que hubo ayer en Moncloa y que aquí la gente no se pregunta, oiga usted, el presidente del gobierno me dice que se ha dicho esto, bueno, la ministra portavoz, el señor Pere Aragonés me dice esto, no cuadra para nada las dos versiones, es que nos están insultando a la cara públicamente. ¿Cuál es el nivel de transparencia de nuestro gobierno ahora mismo? Porque es que no sabemos nada. Bueno, lo que pasa es que yo pregunto, porque de verdad que no sé, la aplicación del 155 depende del Ejecutivo. Lo tiene que aprobar el Senado por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta. Y después el Gobierno lo aplica. Es decir, el Gobierno tiene que hacer un requerimiento para el acatamiento de la Constitución a la persona que la ha incumplido. Si ese requerimiento no tiene una respuesta adecuada, se lleva al Senado. Si el Senado lo aprueba, se activa el 155. Bueno, les tengo malas noticias. Les tengo malas noticias porque los separatistas van a avanzar y los chicos buenos del Senado nada van a hacer. ¿Por qué? Porque todos están... Mire, hacer lo correcto no necesita de consenso. Hacer lo correcto es hacer lo correcto. Y aplicar el 1.55 que Ciudadanos quería, que no quería, es lo que hay que hacer y no veo que tengan forma de hacerlo. Y no es hacerlo por un ratico. Es que no se dan cuenta de lo profundo del daño que hay en Cataluña. Aquí en 2019, cuando yo vine, que hubo un derbi, en febrero, que hubo un derbi del Barcelona-Real Madrid, yo te conté, le pregunté a unos chicos que andaban con la camiseta del Barcelona ahí en la Plaza Mayor. Mire, sí, yo soy separatista, yo quiero... Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque en una guerra nos hicieron un asedio, creo que fue en 1700 y pico. Esta gente estaba convencida de lo que decía, están total y absolutamente alienados. Y la única manera de que eso pase es hacerlo pasar en el tiempo. Ese tipo de medidas no son cosas transitorias, son cosas que se aplican hasta tanto sean solucionados las raíces del problema que se está atendiendo. Y si no hay la voluntad política de hacerlo porque todos queremos llegar a un consenso y ese consenso no llega, pues sencillamente los independentistas van a terminar haciendo lo que quieren hacer, porque ya el proceso de alienación, adoctrinamiento, de condicionamiento de la sociedad, pues ya habrá ocurrido. ¿Y qué terminará pasando, César? Que tú lo nombrabas en el segmento anterior. Que bueno, que un montón de catalanes que se sienten españoles, la mayoría de ellos, ¿verdad?, terminarán yéndose a otras partes de España antes de que éstas sean arrebatadas por el mismo proceso, ¿verdad? Porque no está lejos Valencia de lo que están haciendo los catalanes, País Vasco ya tiene más trayectoria, los gallegos también quieren... Entonces, no, los gallegos no le compres el mensaje a los nacionalistas. Hay una parte muy minoritaria de gallegos que sí son nacionalistas, pero la inmensa mayoría no, créeme. Lo sé porque soy hijo de gallegos, pero también... Yo también. No es porque, pero también no es... o sea, no se puede ignorar que el BNG ha crecido en representación en la Junta. Sí, ha crecido, sí. Ok, entonces mientras... Porque ha desaparecido Podemos y la izquierda más radical se ha enfocado hacia ese lado, con o sin sentimientos separatistas. Pero sí. Yo si tengo enanos en el circo y le estoy dando de comer, trataría de que siguiesen siendo enanos porque si no se me acaba el circo. Por aquello de que le crecieron los enanos, ¿no? O sea, lo que yo digo es que hay un peligro ahí latente, mientras tú lo sigas alimentando, va a seguir siendo una amenaza. El separatismo hay que detenerlo. ¿Cómo? Que tú dices, ¿es cumpliendo el Estado de Derecho nada más? Sí, lo que yo no sé es si estén las condiciones dadas para hacer que se cumpla el Estado de Derecho.
Lo que yo no sé es si esa aspiración de tratar de arreglarlo todo negociando. Yo hubiese querido ver a Churchill tratando de hablar con Hitler, o tratando de decirle a los ingleses que, bueno, es que no, miren, lo que vamos a hacer una mesa de diálogo. Vamos a hacer una mesa de diálogo. Y les voy a poner un profesor de alemán para que cuando estas bestias nos invadan, todos nos entendamos y así no tengamos mayores problemas. No, las peores, o sea, las más importantes y las más efectivas decisiones de política han sido tomadas por personajes que no están pensando en la próxima elección, sino que están pensando en los nietos, los bisnietos y en qué le van a dejar al futuro. Y son decisiones muy duras. Pero yo no tengo ningún problema con el diálogo. Es decir, oye, la mesa del diálogo, muy bien. Si la mesa del diálogo, el interlocutor que defiende al Estado, que defiende la posición del Gobierno de España, tiene claras las reglas del juego, diga, siéntese usted. Esto no se puede hacer, que pase el siguiente, porque además tendría que venir el siguiente, tendría que venir el País Vasco, tendría que venir Aragón, tendría que ir la Comunidad de Madrid, porque, oiga, ya que el Gobierno de España va a hablar de forma bilateral con cada comunidad autónoma, yo, si fuera presidente de una comunidad autónoma, estaría pidiendo cita. Es decir, oiga, hable usted hoy con los catalanes, pero mañana hable conmigo. Que yo igual no le voy a plantear la independencia, pero le voy a plantear, yo qué sé, el trasvase de agua del Tajo al Segura. O sea, quiero decir, le voy a plantear problemas, y igual esos problemas a usted le interesa. Si unos le van a proponer autorreferéndum, amnistía, usted le dice, no se puede. ¿Tiene alguna cosa más que proponer? Muy bien, pues hasta aquí la mesa del diálogo. Sí, porque dialogar es positivo en política, y ahí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que se puede dialogar de todo, se puede debatir de todo. Lo único que las normas están para lo que están. Pero, Cristiano, tú imagínate que yo te quiero robar tu casa, ¿eh? Y tú, lógicamente, te opones. Y yo te digo, Cristiano, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, ¿verdad? ¿A que sería absurdo? ¿Por qué? Porque cuando uno de las dos partes que pretende o que defiende el diálogo quiere un diálogo para robar lo que no le corresponde, no hay diálogo posible. Ese es el problema. Entonces, una cosa es que Pedro Sánchez se siente, por ejemplo, como el próximo día 9 de julio, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hablar de temas de gestión, por ejemplo, para que el Gobierno central acepte ya las viviendas que está ofreciendo la Comunidad de Madrid para Policía y Guardia Civil, y otra cosa es que te sientes con políticos delincuentes de una parte de España. El tema del separatismo nos va a seguir ocupando, entre otras cosas, porque a los sediciosos se les ha dado el indulto por ese delito de sedición. Pero no olviden ustedes que los separatistas tienen también delitos de malversación de caudales, y el Tribunal de Cuentas está reclamando dinero utilizado por dirigentes de la Generalitat para su acción exterior y promocionar el procés. Una pausa y ahora mismo les hablamos de ello, pero antes, si me permiten, recordarles que Grandes Traidores a España nos recuerda a esos personajes que, a pesar de que pudieron pasar a la historia como si hubieran sido paladines del honor y de la patria española, en realidad no lo fueron, sino que fueron grandes traidores a nuestra nación, porque en nuestro país no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes como si hubieran sido paladines de esa libertad y de ese honor. Hay que conocerles. La mejor manera, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a nuestra casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal.
Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.